Hola, hola, querido y hermoso público. En esta ocasión les traigo un video diferente, un video con un contenido totalmente diferente al que he estado compartiendo con todos ustedes. Yo sé que muchas personas vienen a este canal por el tema del tarot, por el tema de las clases, pero también quiero comunicar que en principio yo soy escritor, si así se puede llamar. Me dedico a la escritura desde hace, no sé, más de 14 años me parece. Así que en principio yo soy escritor, soy muy curioso, me gusta mucho el aprendizaje, el conocimiento. Si algo me llama, voy hacia ello y lo estudio a profundidad, cosa que me pasó con el tarot. No soy un brujito o cosas así, como de pronto la gente piensa que es así la gente que practica el tarot. No, yo soy escritor en principio, pero me apasionó tanto este estudio del tarot que me estoy dedicando a ello, acompañando, haciendo acompañamientos, dando clases, etcétera, cursos, talleres. Así que también tenía que comunicarlo. Pero este video trata de comunicar, de compartir acerca de mi libro. Quiero contarles el proceso. Para mí es un libro muy importante en el sentido de la forma en cómo se fue dando esto, que para mí fue hermoso, mágico, milagroso. Y pues aquí va la historia. Empecemos diciendo que mi necesidad de escribir o mi escritura fue básicamente por una necesidad. Yo sentía que tenía la necesidad de escribir, de comunicar de alguna forma las situaciones que vivía a lo largo quizás de mi infancia, a lo largo quizás de mi adolescencia. Y creo que una de las herramientas o uno de los caminos que yo pude elegir, uno de los caminos que yo pude elegir fue la escritura. Yo siempre he dicho que la literatura consumida y escribir y la música rescataron mi vida. Fue como un meterme a este mundo para poder generar algo nuevo y me parece que lo he ido generando gracias a los libros, gracias a esta como necesidad de uno encontrar otras vías, encontrar otros medios, intentar desarrollarse, intentar trascender algunas cositas. Y en principio fue por eso, ¿no? Y también hubo un tiempo en la secundaria donde yo quería ser músico, pero me di cuenta que no era tan hábil, digamos, para algún instrumento, así que dije, bueno, me voy a dedicar a escribir canciones. Y en principio fue eso. Yo creo que de las más grandes inspiraciones que pude tener en ese tiempo fue, por ejemplo, Héroes del Silencio, con Enrique Bunbury y Nacho Vegas, fueron como los principales. Luego fui conociendo como músicos como Gustavo Cerati. Yo decía, estas letras me apasionan, me dan para pensar, me dan para ver desde otra perspectiva y como que fueron mis primeras influencias en la escritura. Y bueno, a los 14 más o menos, por ahí empecé a escribir canciones. Luego llegó a mí la poesía. Empecé a escribir y desde ese tiempo, a los 18 años, nunca he dejado de hacerlo. Es decir, hay temporadas en donde hay mucha chamba, mucho estudio, otras cositas, que de pronto lo hice a un lado, pero me mantengo en la escritura. Y bueno, en algún punto, como decía hace ratito, yo escribía por necesidad, en principio. Pero llegó un punto en que conocí a poetas que habían publicado su libro en esta editorial precisamente y me dije a mí mismo, creo que mis poemas, creo que mis escritos podrían verse reflejados en un libro. Así que busqué a esta editorial, les repito el nombre, Buenos Aires Poetry. Antes de hablar mucho más del detalle de mi libro, quiero decirles que es una gran editorial. Cuando yo la descubrí vi que había poetas increíbles como Enrique Lin, como Efraín Huerta, eh, Ezra Pound, una infinidad, César Vallejo, por ejemplo, que están publicados en las revistas y algunos libros de esta editorial. Así que para contenido literario, poético y más, es muy recomendable esta editorial. Así que yo me atreví a escribir a Juan Arabia, que es el director de la editorial. Le dije, tengo un libro, quiero saber si lo pueden revisar y a ver si está como para entrar a su catálogo. Entonces me dijeron, bueno, lo revisamos en ese tiempo, tal, tal, tal. El caso es que pasó el tiempo y me propuso Juan Arabia hacerme una llamada para proponerme la publicación del libro. Ahí empezó el primer como golpe de magia, ¿no?
Entonces hablamos, siendo una editorial independiente, el tema era yo financiar parte del libro y ellos otra parte. Pero en ese tiempo yo tenía, no me acuerdo, fue en el 2019, pero en ese tiempo yo era un estudiante de idiomas, así que me ganaba la vida dando clases de idiomas, de español, de francés, de inglés, de pronto hasta di clases de historia, también daba clases de iniciación en dibujo, es decir, hacía lo que fuera posible para poder generar dinero. Entonces cuando Juan me habló y me dijo los costos, para mí fue muy difícil. En ese tiempo para mí era como que vivía al día. En ese tiempo no generaba tanto, digamos. Así que dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? No tengo el financiamiento. En principio también quiero darle las gracias a Juan Arabia porque regularmente eh, esta editorial pide un número necesario para poder participar, digamos, para poder ser publicado, y a mí me lo redujo. Es decir, me hizo, bueno, me dijo, te mando tantos, me pagas tantos y le damos, ¿no? Y sin embargo, se me hacía todavía costoso en ese tiempo para mí. Lo primero que hice fue escribir en mis páginas pidiéndole apoyo a mis lectores que pagaran el libro sin siquiera tenerlo. Y ellos lo hicieron. Así que hay personas, unas 20 30 personas que pagaron el libro sin tenerlo yo en físico, se aventaron a la aventura y estaré muy agradecido siempre con esas personas por haber participado. Y luego, si hay alguien importante en el proceso de estudio, de transformación, de entendimiento de algunas cosas, es el gran maestro Alejandro Jodorowsky. Si no lo conocen, yo sé que mucha gente de aquí viene por el maestro porque en algún punto de nuestras vidas el maestro me publicaba en sus páginas mis poemas, mis frases, así que mucho público mío de ahora viene por parte del maestro Alejandro Jodorowsky, pero seguramente hay gente que no lo ubica. Yo les invito a leer su obra. Podrían comenzar con este libro Psicomagia, que fue el libro con el que yo comencé y me abrió muchísimos panoramas y me leí, ahí atrás tengo la colección de sus libros, me faltan algunos, pero me leí la gran obra de Alejandro Jodorowsky. Lo menciono porque forma parte fundamental de este proyecto, de este librito. Me acuerdo que en ese tiempo yo ya había leído la obra de don Jodorowsky y en ese tiempo también ya tenía contacto con el maestro Jodorowsky. Ya habrá otro video donde hable de esa parte porque a muchas personas les intriga o les gustaría saber. Haré un video especialmente para ello, pero solamente les diré que en ese tiempo yo contactaba con el maestro. Les había yo comentado que había hecho una publicación para que me ayudara el público y llegó el momento en que dije, voy a compartirle la publicación al maestro. Antes de entrar a más a detalles, esto lo digo sin afán de pretender algo, sino con todo respeto, con humildad, con amor y también con admiración al maestro Alejandro Jodorowsky y mostrar cómo es su corazón de generoso, cómo es su alma de generosa, cómo vio en mí por ahí algo y me quiso apoyar, y desde ese lugar lo hago, no para presumir, no para pretender. Si yo comparto cosas del maestro Jodorowsky que me dijo en algún momento, es por esa razón, no para pretender otra cosa. Si en algún momento lo ve el maestro también este video, pues un abrazo inmenso. Siempre le he comunicado que tiene mi admiración, mi cariño y mi respeto, así como ha sido durante todo este tiempo. Así que antes de entrar a detalles, quise comunicar eso para hacerlo, darlo a conocer, ¿no? Esa parte de que no es otra cosa, sino emocionado de compartir esto, que ya tiene mucho tiempo, pero lo comparto hasta ahora. Entonces le compartí al maestro la publicación y él me dijo, Enrique, dime con cuánto quieres que te apoye. Y yo no lo creí. Y evidentemente en ese tiempo ni siquiera sentía como que debía aceptarlo. Yo me sentí como, dije, híjole, no, ¿cómo
¿cómo voy a aceptar esto, no? Y le dije, no, maestro, solamente le pido que comparta mi publicación y seguramente la gente me apoya. Y me dijo, no, quiero ayudarte, dime con cuánto te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar. El tema es que para mí fue brutal que el gran maestro que yo admiré durante tanto tiempo con sus películas, con sus libros, con su, no sé, todo lo que ha hecho el maestro, con sus cómics, etcétera, ¿no? Y para mí fue milagroso. Por eso digo, este libro tiene algo mágico, ¿no? En sí, por esa razón y por muchas otras cosas. Y así fue. Se inició el proceso, obtuve el financiamiento por parte del maestro Alejandro Jodorowsky. Luego dije, necesito un prólogo. Necesito que alguien me haga un prólogo antes de mandar a imprimirlo. Así que le pedí al gran escritor español Diego Moldes que me hiciera el favor de escribir el prólogo y aceptó. Para quien no conozca a Diego Moldes, vayan a buscarlo en redes o vayan incluso a buscarlo en Google porque tiene una inmensa obra eh, de novela, hace crítica de cine y también estudia mucho la obra del maestro Jodorowsky, son amigos, son conocidos y nos vinculamos a través del maestro Jodorowsky. Así que por esa razón, es decir, el apoyo de don Jodorowsky, el prólogo de Diego Moldes, abrió esas partes mágicas, ¿no? Como que la vida confabuló y dijeron, bueno, se va a dar esto, y se dio así. Juan Arabia también apoyó en ese sentido de abrirme las puertas de su editorial. El trabajo de la portada también me parece necesario comentarlo. Este trabajo, el trabajo de la edición completa es de Camila Evia, la mujer de Juan Arabia. Ambos tienen este hermoso proyecto. Ya les digo, vayan a buscar esa editorial. Tiene muy buenos títulos, muy buenos poetas de Latinoamérica, incluso creo que europeos, pero tiene muy gran contenido. Así que a Juan Arabia y a Camila Evia también agradecidos por este trabajo de mi libro. Les repito, ya tiene tiempo, pero apenas quise compartirlo en este canal. Y así fue fluyendo este libro. Mucho tiempo yo no me la creía. Por mucho tiempo yo dije, ¿cómo es la vida? ¿No? A la gente que yo leí, a la gente que yo admiré, en algún punto don Jodo miró mi obra. Yo sí en algunos momentos le dije, oiga, pero ¿por qué razón? ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué me lee? ¿Por qué me comparte? Él simplemente me dijo, no te preguntes por qué este viejo hace eso por ti, sino simplemente acéptalo. Lo estoy parafraseando porque Jodorowsky es Jodorowsky y evidentemente me dijo algo mucho más profundo. Y pues yo lo guardo en el corazón y en el alma, agradecido siempre por eso. Este libro, a pesar de que quizás no llegue a tantos lectores, para mí es sagrado, en principio porque forma parte de mi primer libro publicado. Ver así como tu hijo simbólico aquí entre tus manos para mí es precioso, agradecido de esto siempre. Se imprimieron primero 50 libros que me llegaron a mí, se vendieron muy rápido. Hubo un tiempo en que estuvo en Gandhi y en muchas librerías online, así que mucha gente lo compró por ese medio. Actualmente yo tengo varios porque volví a reimprimir 100 libros, tengo como unos 70 quizás, pero tengo copias por si a alguien le interesa obtenerlo. Y pues básicamente esa es la historia. Y tengo que decir que para mí la poesía es fundamental en mi vida. Para mí hasta me entró como un sentimiento de llorar en este instante porque para mí significa vivir, significa la propia vida, es fundamental como la propia vida, como la filosofía. Mucha gente piensa que escribir poesía es algo romántico, algo de pareja, algo amoroso, algo... No, es muchísimo más que eso. La poesía es fundamental para el desarrollo del ser humano, para embellecer o pulir, digamos, esta parte del intelecto que de pronto lo tenemos sesgado, de pronto lo tenemos como queremos como demasiado intelectualizar, lo que no está mal, por supuesto, pero esta mezcla intelectual y poética creo que hace del ser humano algo un poco mejor, sin pretender, por supuesto,
Pero en mi caso, yo he utilizado la poesía para redescubrirme, para encontrarme, para tener como un vínculo con la vida, para incluso tener un propósito y sentido y sentirme conectado con ello, e incluso a veces no. Pero la poesía está ahí para algo, está como un apoyo, como una fuente vital, ¿no? Y desde esa forma yo siempre escribí. Eh, Hubo una temporada de mi adolescencia que fue fuerte por el tema de mi padre, que en algún momento igual lo contaré, pero ya lo he contado en varios lives también, pero como que me marcó y la poesía me rescató, literalmente. Sé que ya ha habido otros autores que han dicho lo mismo, pero yo realmente lo viví y sé que fue así. Voy a leerles un poquito del prólogo y unos poemas para ir cerrando esta situación, perdón, este video. Voy a leerles el prólogo de mi querido amigo Diego Moldes y dice así. Enrique Frías, un temporal de poesía por Diego Moldes. Nos dice el poeta mexicano Enrique Frías, la poesía llega a la vida como apoyo, como refugio, como entrada o salida. La poesía sirve al creador y al consumidor. La poesía te salva en diferente medida. No puedo estar más de acuerdo, dice Diego Moldes. No sé si la poesía nos salva, ni siquiera si a mí, como poeta y como lector de poemas, me ha salvado o me está salvando. Quiero creer que sí. De lo que sí estoy seguro es de que este mundo y presupongo otros mundos no serían lo mismo sin la poesía, sin la visión poética. La poesía de Enrique Frías nos nutre el alma desde su misteriosa y sencilla verdad interior. No es pretenciosa ni apela a lo intelectual, simplemente es. Su talento es del poeta puro que busca la magia de las palabras desnudas, las metáforas exactas y los símbolos universales. El mar, el viento, lo corpóreo, piel, manos, ojos. Desde la honestidad de quien se sabe voz, abismo, misterio. Así lo atestiguan sus versos. Hay una extraña magia en las palabras que nace del misterio o de la misma magia de quien las emite, lo que nos remite a toda una tradición de poetas de Hispanoamérica. De Vallejo a Nicanor Parra, de Idia Vilariño a Alejandra Pizarnik, de Octavio Paz a Juan Gelman o Jodorowsky, poetas de la verdad. Fue precisamente a través de mi querido amigo Jodorowsky, poeta por encima de cualquier otra cosa, que conocí los poemas honestos de Frías, una nueva voz en el panorama literario en español, que es más deudora de cierta tradición mística o simbolista subterránea, incluso del creacionismo de un Huidobro, que de la gran poesía intelectual y cerebral de un Borges o un Neruda. Frías escribe con el corazón y eso lo es todo. Continúa más, pero hasta aquí le paro para no spoilearles. Y voy a leerles un poema que mucha gente amó, que a mucha gente le encantó, y se llama Yo iré al mar. Yo iré al mar para recordar que soy muy pequeño, para recordar que no soy nada, para recordar que nada en mí la infinidad, al sentir en mis pies la arena y al sentir cómo limpia mis pies el tibio mar. Yo iré al mar para quemarme y refrescarme, para ver a lo lejos cómo las olas se divierten. Yo iré al mar para recordar que no soy nada y que a la vez nada en mí la infinidad. Yo iré al mar o quizás vaya a verla a ella. Uno más para cerrar este video y otras palabritas que les voy a decir con este poema que se llama Deseo. Deseo que tu voz profunda guíe tus pasos, que desde el interior te salves, que tu rezo sea una inundación de fragmentación saludable, que puedas despertar contento, abrazar a tu padre o a tu madre y dar limosna al anciano de la calle, que tu mente casi siempre sea poética, que lleves un latido de corazón estable, armonioso y saludable, que tengas sed de amor y lo hagas bien, que tengas a quien, que si te partes te pudras un rato y vuelvas bello nuevamente a florecer, que tengas esa bella necesidad de crear y de dar, que sea pura e inocente, que no sea obligatoria, que nunca te falte de comer ni de beber, que puedas tener un viaje, una vista, un nuevo aire, que tengas fe, que esperes pero viviendo y actuando, que tengas quien te estreche la mano, el pecho a pecho, que tengas quien te ofrezca su alma y su piel,
que tengas la bondad de saber escuchar, que no tengas necesidad de parecer y que puedas estar siempre en el maravilloso estado en el que se encuentra Dios. Así, un poquito de lo que tiene este libro, Temporal, Enrique Frías, editorial Buenos Aires Poetry. Me despido agradeciendo, por supuesto, a la propia vida, a Dios, a la diosa poesía, a mí mismo también, sin pretensión por haberme construido esta vida a través de la escritura, a la gente que me empezó a leer y compartir, al maestro Alejandro Jodorowsky, al gran Diego Moldes, a Juan Arabia y a Camila Evia, y a toda la gente que continuamente se está añadiendo a este proyecto. Muchísimas gracias de verdad. Ustedes de alguna forma son las que crean o son los que crean las páginas, en el sentido de que yo publico, yo comparto y ustedes están ahí comentando, reaccionando, compartiendo. Muchísimas gracias por ello. Si quieren obtener mi libro, comuníquense directamente conmigo, ya saben, mis redes o entrando a mi perfil de YouTube están todos los enlaces y podrán contactar conmigo. Las cosas mágicas existen, como decía Gustavo Cerati, todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. Esta es mi verdad a través de esta experiencia con este libro que guardo en mi alma y corazón. Gracias al maestro Jodorowsky por confiar en mi obra, en mi poesía. Traté de ser lo más sensato y prudente, porque Jodorowsky es una eminencia y no quiero decir más que no deba, pero lo comparto esto con toda humildad, con todo respeto y con amor. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Les mando un abrazo y bendiciones. Nos vemos.